Arte UI en perspectiva. Cada semana, un autor y su obra. Presentan Banco República, nuestro banco país. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy en realidad tenemos una conversación diferente porque no es un artista, son varios artistas, es un colectivo, y para eso recibimos en el estudio a Pablo Thiago Roca, periodista, crítico de arte, curador de la muestra colectiva que nos convoca, que se llama Cuerpo Animal, Divino Cuerpo, y que es un proyecto, es un capítulo más de un proyecto más amplio que se llama Arte Otro en Uruguay, y del que, bueno, vamos a estar charlando. Pero bueno, primero, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Encantado de estar acá. Bueno, un placer recibirte. Las obras de las que vamos a estar hablando integran esta muestra, como yo decía, Cuerpo Animal, Divino Cuerpo, y la que estamos exhibiendo en el estudio es una parte de esa colección, un ejemplo de esas obras, pero es un proyecto que empezó hace muchos años, más de 15 años. ¿Cómo empezó ese proyecto? Hace 18 años. Que fue mutando y cambiando y creciendo. Fue actualizándose. Nos presentamos con un grupo de amigas y amigos a un fondo concursable para hacer un relevamiento de artistas autodidactas en el campo de la plástica, llámese Art Brut, Naif, arte singular. Estas expresiones adquieren distintos nombres de acuerdo al país en donde los distintos lugares del mundo, donde se han estudiado, pero acá en Uruguay no había, y a nosotros nos interesaba mucho eso, arte popular también, en algún sentido es. Y bueno, en aquel entonces, junto con Eloísa Ibarra, una diseñadora y artista amiga, nos presentamos y conseguimos fondos para los trabajos de campo, o sea, para este relevamiento propiamente, que consistía en ir a conocer artistas, obras que están a veces en espacios públicos, tomarle fotos, entrevistar a los artistas, hacer un relevamiento también de la bibliografía o de los recortes de prensa que pudieran existir, porque no solo eran los artistas actuales, sino también los históricos. Porque así, para explicarle a los oyentes que nos están escuchando y que capaz que no dominan tanto estos términos, son artistas que no tuvieron formación, que son autodidactas, que no están reconocidos quizás por el sistema, que algunos son pacientes psiquiátricos, por ejemplo, sí. o personas mayores, sí. Ancianos. Sí, esto surge, digamos, no es una idea nueva, surge... Hay dos fenómenos muy interesantes a principios del siglo XX. El primero es que empiezan a aparecer los llamados pintores ingenuos o naif. En Francia, el aduanero Rousseau es como el padre de todos ellos, que es un artista aficionado que comienza a pintar en sus ratos libres, un pintor dominguero, ¿no? Esto se produce también de forma masiva, porque ¿qué pasa? Hay una capa social, clases medias que trabajan y que disponen de un tiempo libre. Entonces, de ahí surge el aduanero Rousseau, que trabajaba en una aduana, el cartero de Cheval, o sea, está muy ligado a las actividades que hacían, sus nombres, por esto que te digo. Comienza a aparecer una población de gente que toma a la pintura como una especie de educación sentimental, pero autodidacta, por sus propios medios. Con sus propios recursos. Eso es nuevo, y es nueva también la valoración que hacen los artistas. Picasso, uno de ellos, inspirado en el cuadro de la guerra de Rousseau, es una fuente de inspiración del Guernica, ¿no? Empiezan a influir sus creaciones, algunas con errores, algunas con parecidos a la creación infantil, esa necesidad de rellenar toda la obra y ponerle colores, de servirse de las dimensiones de las figuras por una razón más emotiva y simbólica que descriptiva y verista de
académica o realista de la figura humana, eso va teniendo una incidencia muy importante en el campo artístico en Europa. Por un lado eso, por otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, un artista llamado Jean Dubuffet en Francia comienza a prestarle atención y a valorar el arte de los niños y de las personas con trastornos psiquiátricos. Valorarlo positivamente, ¿no? Como una forma con el aporte que hacían. Con el aporte desde el punto de vista plástico. Es el tiempo de las vanguardias, es el tiempo en donde las vanguardias históricas del cubismo, el surrealismo, ¿no? Hacen eclosión y promueven una verdadera revolución desde el punto de vista de la apreciación de las artes plásticas y del valor que tienen. Esos dos grandes grupos, los del Art Brut, y los ingenuos, conforman, digamos, un arte diferente que no está instituido, que no está socialmente validado, que discurre la mayor parte fuera del museo, y que, bueno, a nosotros nos interesa mucho porque de algún modo habla de las necesidades primordiales de expresión de las personas por medio de las artes plásticas. Y en eso fue en lo que se metieron hace ya más de 15 años. Y yo te iba a leer para precisamente explicar un llamado que hace Dubuffet en los años 40, que dice: la mayoría de las veces los autores, se refiere a estos artistas, son personas que no hacen carrera, que se dedican a sus obras ocasionalmente, ejecutando sus trabajitos para su uso y encanto personal, sin contar para los mismos con un destino muy grandioso, impulsados por la única necesidad de exteriorizar las fantasías que tienen su mente por lugar. Arte modesto y que a menudo ignora incluso que se denomina arte. Somos algunos en creer que una encuesta sobre ese tipo de producciones pudiera ser útil y rogamos a nuestros lectores que contribuyan a la misma y nos informen de los trabajos interesantes que pudieran conocer en ese terreno. Porque muchas veces ellos mismos no se autoperciben o no se consideran artistas. Muchas veces no. Y yo tomé la posta de este llamado. Digo, bueno, ¿por qué no hacerlo en Uruguay? Que tenemos una ascendencia europea y siempre estamos mirando a Europa y a Estados Unidos en cuanto a nuestra cultura. Y bueno, somos como una sociedad amortiguadora, como decía Real La Suba. Tenemos nos da la impresión de que es una producción muy gris, terrosa, influenciada por la paleta de Torres García. Y bueno, cuando uno empieza a ver este tipo de expresiones, se da cuenta de que Uruguay no es tan así en materia de artes plásticas, y que hay un mundo de creadores, algunos excelentes, otros no tanto, pero que también están en su derecho de expresar libremente y de usar su tiempo de esta forma. ¿Y con cuántas obras o con cuántos artistas se encontraron? Y bueno, eso fue creciendo, pero al principio serían unos 150 que valoramos que tenían un nivel para contar un poco su historia. Porque sucede una cosa distinta al arte, digamos, moderno y arte contemporáneo, que es que como ellos no tienen una escuela, no tienen una formación, lo que hacen es bastante singular, no se parece mucho a lo que se está haciendo, a las modas o a las corrientes estéticas, y por lo tanto una forma de leer o de entender lo que hacen es conociendo su vida. ¿Qué fue lo que los llevó a hacer esas obras? Y ahí nos dimos cuenta que muchas veces la necesidad imperiosa de expresarse por estos medios tiene detrás una vida muy intensa, muy trágica a veces, muchas veces,
y que lo lleva bueno, a veces al no tener los medios de comunicación verbal tan desarrollados, estos medios les proporcionan una forma de expresarse que vuelvo a repetir, en algunos casos es asombrosa, como en uno de los casos más conocidos es como Cabrerita, quizás el más conocido de ellos, que no fue enteramente autodidacta, y así nos ha pasado con algunos casos, pero que la incidencia que pudo haber tenido la formación, en este caso de Torres García, de Cabrerita, es muy menor, y creemos que no incide en el desarrollo de su plástica. Y en un momento ese primer relevamiento que fue creciendo se transformó en una colección, y hablábamos ahora de un acervo de unas 400 piezas. Sí. Vale aclarar que de esas 400, no todas son de Arte Otro. Eso es una colección que hemos hecho también de grabados y de dibujos, y que están reunidas. Pero sí, eso se fue transformando. ¿Qué pasó? El proyecto nos resultó muy interesante, se sacó un libro que se agotó rápidamente, no pudimos reeditarlo. Pero ¿Es que tenemos sobre la mesa? Sí, que tenemos sobre la mesa. En el 2009 se publicó y seguimos, nos pareció que era valioso mantener el proyecto vivo porque siguen apareciendo artistas. Ahora bien, a mí, por otro lado, como yo tenía una formación como crítico de arte, y surgió el llamado a trabajar en el Museo Figari, y lo abrimos en el 2010, abrimos las puertas, estamos cumpliendo 15 años, ya pasó el aviso. Sí, lo hemos mencionado en otras entrevistas, hemos recomendado las actividades. Eso me empezó a acaparar mucho tiempo, y el relevamiento en sí menguó, el trabajo de relevamiento. También la financiación se fue quedando un poco sobre mis hombros, y los artistas y los compañeros del proyecto inicial se fueron también haciendo ocasionalmente me ayudaron, pero fue mermando el relevamiento, y al mismo tiempo, casi sin querer, yo hablaba de una colección involuntaria, porque fue así. Te empezaban a acercar las obras. Empezaban a acercar a los artistas, familiares. Que se muere el artista, se dan cuenta de que este proyecto, que no persigue fines de lucro, es simplemente la difusión de los artistas, comienzan a donar obras, y yo quedo de algún modo responsable y comprometido a seguir haciendo cosas, y coincide también con un crecimiento personal en cuanto a la valoración de cómo tratar a una obra de arte por el estar en un museo, y el tener que aprender necesariamente todo lo que tiene que ver con la conservación y con la guarda de las obras. Entonces el trabajo de relevamiento fue mermando y fue aumentando la colección. Yo compré algunas piezas también, y fue quedando una colección, y un poco la responsabilidad y el desafío y el placer también de darla a conocer. Darla a conocer, de darle forma y de darla a conocer. Ahora que decías que compraste algunas obras, por ahí leyendo un poco del libro, dice ahí que una de las características de esta gente también es que no crean para vender, ¿no? Como que uno de los objetivos no es ese. Sí, no es ese. En algunos casos sí, en algunos casos ellos tienen interés, y me parece muy legítimo. Muy legítimo porque los ayuda económicamente. Es el caso de muchos pacientes de la colonia Chepare, que era una fuente de ingreso que les ayudaba a tener su propio pecunio y a solventarse. Entonces muchos enfermeros, psiquiatras adquieren sus obras en ventas que se hacían a fin de año. Y otros artistas que no son pacientes ni mucho menos. Hay un caso muy, muy emblemático, muy conocido para quienes circulan por Ciudad Vieja, que es Víctor Andrade.
Exacto, sí, ¿no? Víctor. Que está Yo creo que sí, que está dentro de este grupo, es autodidacta, es uno de los artistas, yo creo que más productivos de Uruguay, porque él hace la obra y la vende casi inmediatamente, y tiene obras muy interesantes, muy talentosas. Es muy disparejo también Víctor, porque produce mucho, pero sin duda que es uno de los referentes en este ámbito. Hay otros casos de personas, por ejemplo, históricas. Magalí Herrera, quería mencionarla porque Dubuffet, que fue el que inventó esta noción del art brut, basándose en el y que tiene su propia colección muy importante, que está en Lausana, en Suiza, basándose precisamente en el trabajo de los artistas con trastornos psiquiátricos. Tiene una amistad con Magalí Herrera, que es una pintora uruguaya, nacida en Tranqueras, en Rivera, amiga de Juan Ibarburu, una persona con una cultura importante, casada con un diplomático que viaja por el mundo y a los 50 años comienza a hacer unos paisajes cósmicos, unas cosas maravillosas, y se hace amiga de Dubuffet, tiene una correspondencia, y Dubuffet le integra a su colección. Entonces digo, no solamente estamos hablando, y yo estoy un poco en contra de que se asocie el proyecto Arte Otro a solo lo que hacen los pacientes psiquiátricos, que son artistas. Claro. Sí que son artistas, muchos de ellos, pero no solamente. También hay gente con una formación intelectual, pero que a cierta edad entendieron que tenían que expresarse de otro modo, y ellos también están incluidos. Es justamente como la diversidad, y esos artistas como que corren por otro carril, como que van en paralelo al circuito más formal, reconocido. Sí, totalmente. O sea, son algunos, como por ejemplo la obra que tenemos de Álvaro Ordao en el estudio, que no quedó, la llevé a Las Piedras, a la exposición que estábamos haciendo en Miguel Ángel Pareja, en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, que no entró porque no tenía forma de conectarla formalmente a otras, y no había forma, a pesar de que trata precisamente un tema de comunicación, parece, el cuadro, una conversación entre dos personas. Es tan singular y tan potente y tan rara que no la ponía al lado de otras obras y me armaba un te desacomodaba las otras. Sí, por eso está acá en el estudio, porque no tuvo su lugar allá. Porque lo que hiciste justamente con la muestra en el Centro Cultural Pareja en la curaduría es una selección, ¿no? Un corte. Exacto. Dedicado al tema del cuerpo, ¿no? De la representación de la figura humana, que claro, al no estar atados a dogmas y a reglas que tienen que ver con la veracidad anatómica de la figura humana, desatan la fantasía de las formas del cuerpo, y es riquísimo, muy interesante. Es un corte posible, otro, no sé, pueden ser los paisajes, otros, los animales y las plantas, no sé, seguramente va a haber pronto alguna noticia en ese sentido, pero esta me pareció un corte que era interesante, y así se lo planteamos a Darío Gómez, el coordinador de sala del Centro Cultural Pareja, que gustoso nos recibió y nos ayudó con el montaje, y bueno, y también gracias al apoyo de Mario Pareja y de toda la gente del Centro Cultural, hicimos esta muestra que está hasta el viernes. Hasta el viernes. Ahora vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta quiero que me cuentes algunos detalles más de la muestra, y a ver que la gente se acerque en estos días que quedan para poder recorrerla. Dale. Ya volvemos. Seguimos en la conversación. Hoy nos acompaña Pablo Tiago Roca. Estamos hablando de una exposición en el Centro Cultural Pareja. Veníamos hablando de eso, ya nos adelantaste el disparador, el corte sobre el cuerpo humano. Está hasta el viernes, ya son los últimos días. Contanos un poco cómo fue ese corte, y tiene además 4 ejes temáticos.
¿no? Sobre los que está armada, y además aparecen ahí la figura de 4 artistas sí consagrados, no autodidactas, que acompañan y apadrinan de alguna manera a estos otros artistas. ¿Cómo se arma todo ese puzzle? Bien, yo tratando de hacer clasificaciones para que se pudiera entender un poco mejor por dónde iba la exposición. Siempre que se arma una exposición se establece como una especie de guión para hacer el recorrido. A veces ese guión tiene una correlación en el espacio, otras veces no, pero igual ayuda tenerlo, y a partir de un folleto que también publicó el Centro Cultural, las personas, los visitantes pueden entender un poco más de qué va la cosa, qué es el arte otro, de lo que ya hablamos, y también cómo hicimos esta exposición, que se divide en 4 grupos de obras, que son metamorfosis del cuerpo, cuerpos en crisis, cuerpos celestes y cuerpos mancomunados. Para tratar de un poco de ver cómo funcionan estas creaciones en torno a la figura humana. La metamorfosis del cuerpo es, bueno, en general nosotros no vivimos nuestro propio cuerpo como un todo armónico. Ojalá que sí, pero la mayoría de las veces nos duele algo, nos tropezamos o tenemos un accidente físico o alguna enfermedad. El cuerpo no es una unidad totalmente armónica. Eso es muy visible en la creación de estos artistas, ¿no? E incluso exploran cómo el cuerpo se transforma en otros seres, en otras cosas. Desde el punto de vista metafórico, hay una metamorfosis del cuerpo en animales, digamos, desde el punto de vista simbólico. Cada uno de estos grupos de los que estoy hablando, decidimos que podía estar acompañado por la obra de un artista, como decías, consagrado. Entonces pensamos en artistas vivos que estuvieran activos, que están en la colección Arte Otro, porque también debido a la proximidad y a la amistad de mi trabajo he comprado o me han regalado obras de artistas consagrados. Entonces nos acompaña como simbólicos madrinos y padrinas. No es que ellos simplemente se enteraron de la noticia, pero acompañan con su obra. Acompañan con su obra. Su obra está expuesta allí también. Exacto, para que también el visitante pudiera ver hasta qué punto son porosas las fronteras del arte, ¿no? Y esto, que es un arte autodidacta, desconocido, a veces está en diálogo con la obra de artistas consagrados que investigan por otros caminos, pero que tienen niveles esto es muy subjetivo, pero entiendo que de valoración estética similares, ¿no? O sea, que pueden los artistas autodidactas muchas veces, decíamos, no tienen el don de la palabra ni la facilidad de expresión, pero las artes plásticas, el núcleo duro de la expresión artística está en lo no verbal. Entonces no están condicionados por sus dificultades para hablar o para escribir, y pueden ser muy talentosos teniendo dificultades en estas otras formas de expresión. Por eso muchos de los artistas consagrados les llaman mucho la atención y son los primeros en reconocer la valía de estas expresiones. Y eso obliga al visitante, este cotejo que hacemos, a comparar, a ver, a repensar también, a repensar, ¿no? Cuáles son las funciones que tiene que cumplir una obra de arte, si está en la comunicación, si está en la expresión, si está en la investigación, ¿no? Hoy en el arte contemporáneo prima una corriente conceptual muy poderosa, en donde lo formal, las formas de las pinturas no importan tanto, y tenemos obras como las de Catelán, que es una banana pegada con cinta en la pared. Entonces, bueno, eso es más arte que lo que hacen los artistas autodidactas.
da para pensar y para hablarlo. Son temas realmente polémicos y complejos, pero yo apuesto a que los artistas... Pero también es parte del disparador y del concepto que está detrás de la exposición. Exacto, que nos ayude a repensar el arte y las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros como individuos de desarrollarnos en un área específica del arte. Puede ser la pintura, puede ser la música, puede ser las artes escénicas, no sé. A mí me interesa las artes plásticas, pero entiendo que es como un derecho humano el poder desarrollar una obra, el poder desarrollar nuestros propios mitos como individuos. Que este tipo de arte y todo el arte en general ayuda al proceso de individuación de las personas, ¿no? A hacer a lo que Jung llamaba el descubrimiento del sí mismo, ¿no? O sea, quiénes somos nosotros, o el yo profundo. Este es uno de los caminos posibles. ¿Quiénes son esos cuatro padrinos y madrinas? Sí, yo ya lo sé, pero vamos a compartirlo con los perdón oyentes. si me voy por las ramas. Son Linda Cohen, sí, una artista que cumplió 100 años. Estuviste con ella por acá el año pasado. El año pasado con ella. Piqui Flores, Edgardo Piqui Flores, que es un artista, un grabador muy, muy interesante, que está por inaugurar una exposición en estos días. Ahora no recuerdo el título, pero es en la Galería Diana Sarabia. Yo no creo que es mañana. También tenemos a Ernesto Vila, alumno de Gurvich y también un artista contemporáneo interesantísimo. Nos representó en la Bienal de Venecia. Me está faltando Elsa Trollio, que es una gran artista que vive en Salto. Es interesante también. El proyecto Arte Otro aspira a a ir un poco contra el centralismo montevideano y poder circular en distintas partes de Uruguay. Por eso estamos ahora en Las Piedras, pero estuvimos en Tacuarembó, estuvimos en Colonia, estuvimos en Maldonado con otras muestras y con charlas por casi todo el país, en Minas el año pasado. Entonces, decía, Elsa es una artista que nos donó una obra, un nacimiento que es precioso. Inaugura, está al comienzo de... Como que abre la muestra. Esos son los 4 artistas a los que estoy muy agradecido de que hayan aceptado estar en esta exposición, acompañando a algunos artistas no tan conocidos. Y hablabas de que han estado con este material en el interior. ¿Hay planes de llevar esta muestra, así como estuvo ahora en el Centro Cultural Pareja, a otras salas? Bueno, eso dependerá un poco del interés que surja en otros lugares. Hay que aclarar que este proyecto no tiene fuentes de financiación, o sea, salvo las que ocasionalmente surjan, pero se está haciendo a pulmón. Entonces lo podemos hacer en la medida que surja un real interés y nos puedan ayudar al traslado de las obras, a la confección de una publicación, o sea, un folleto, porque si no, la idea es que el proyecto Arte Otro sea sustentable, no sea pérdida. Muy lejos estamos de llegar. De llegar, porque nos está costando mucho, y también tenemos que, justo decirlo, que distribuir nuestro tiempo con las otras responsabilidades que nos llaman a nivel institucional y laboral. Pero sí hay ideas de invitar, como hicimos el año pasado, a curadores externos. El año pasado hicimos una exposición en el Cabildo con un artista con obra
de Lía Mainero, una artista poco conocida, pero que la colección está muy bien representada, la obra de ella, fantástica. Y invitamos a María Frick para que hiciera la curaduría, y fue una muestra que tuvo también su impacto. Pensamos también, hay proyectos de llevar, de llevar este proyecto a un nivel institucional, a otro nivel institucional, pero todavía estamos en tratativas. Por ahora sigue siendo una iniciativa privada y a nivel personal, pero hecha con la generosidad de artistas, de colegas, de amigos que nos proporcionan información sobre lo que está pasando en todo Uruguay, del tipo, cada tanto recibo una llamada, tenés que ir, mira lo que encontré, lo que encontré, y me mandan fotos. O sea, gracias a esa generosidad es que el proyecto se mantiene, y conocemos a algunos de estos artistas cuyas historias invito a conocer, son maravillosos. Y la idea de reeditar el libro también está ahí. Han habido intentos, y sí, había que actualizarlo, porque aparecieron muchos artistas también. Algunas ideas que se planteaban en el 2009 hay que reverlas. Es increíble cómo, digamos, también cómo ha afectado. Cuando se inició este proyecto no existían las redes sociales, ¿no? Entonces el relevamiento era de un modo, ahora podría ser de otro modo, totalmente distinto. Siempre se precisan equipos y se precisan recursos. Pero capaz recursos. que es más fácil, ¿no? Y ahora, llegar a otros lados, entrar en contacto con gente que está lejos. Sí, totalmente. Muchos de estos artistas están en las redes sociales, cosa que antes no sucedía. O sea, en general el vínculo con la tecnología era muy primario en estos artistas, pero la expansión de las redes sociales y de los teléfonos inteligentes, la democratización, que casi todo el mundo acceda a ellos. Entonces ahora también a través de las redes sociales uno puede encontrar estos artistas que tienen, que son valiosos y que tienen mucho para decir. Para cerrar, como ya dijimos, la muestra va hasta el viernes en el Centro Cultural Pareja, en Las Piedras. Recordanos los horarios para que la gente se pueda acercar. Y está abierto de lunes a viernes de 14 a 18 horas. 14 a 18. Es entrada gratuita, y ahí los recibe seguramente Darío Gómez, que es el responsable de la sala, y que les explica un poco todo esto que estamos hablando. ¿Y hasta ahora cómo ha sido la repercusión? Excelente, me llegan fotos de grupos de estudiantes, liceales, de artistas. Hace poco me llegó la foto de que estuvo Octavio Podestá, Toto Podestá, tiene 96 años. Lo vi en las redes. Pero tiene una energía increíble. Estuvo por allá, por el Centro Cultural. Ha tenido el día de la inauguración, estuvo el director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, Marcel Suárez, Julieta Rudich, una amiga y periodista internacional, en fin, mucha gente conocida también de la zona, que han sido colaboradores e informantes, digamos, del proyecto, como Darby Vargas. Estuvo Piqui Flores. El resto de los padrinos y madrinas no pudieron estar por distintos motivos, pero ha tenido realmente una lindísima respuesta, y yo estoy muy contento y agradecido con el Centro Cultural Pareja también, que me dio la posibilidad de ese espacio. Perfecto, dejamos planteada la invitación hasta el viernes, ya saben, se puede visitar. Y hoy hay una charla. La dejamos para el capítulo de los recomendados. Perfecto. Muchas gracias, Pablo Thiago Roca, por haber estado por acá, y seguimos ahora para recomendarles algunas actividades. Bárbaro, gracias.
Seguimos con los recomendados. Hoy traigo varios datos para recomendarlos y compartir con ustedes. Vamos a aprovechar que me acompaña en el estudio Pablo Tiago Roca, director del Museo Figari y además curador de la muestra Cuerpo Animal, Divino Cuerpo, que está en el Centro Cultural Pareja, y justamente esa es la primera recomendación. Hoy de tarde, miércoles, a las 19:30, Tiago Roca va a estar dando una charla sobre la colección Arte Otro, sobre su historia y sobre su metodología en el Centro Cultural Pareja, donde está la exposición. La charla es con entrada libre. Contanos a ver un poquito los titulares de qué se va a tratar. No, son esos que vos dijiste, metodología, cómo se fueron seleccionando los artistas y un poco la historia de lo que hablamos, quizás haciendo más hincapié en las cuestiones técnicas que son un tanto engorrosas para hablarlas por la radio, pero con ilustraciones y ejemplos podemos profundizar un poco en las distintas categorías que entran en estas expresiones de arte otro. Perfecto. Para los que nos siguen en la edición de video, estamos mostrando también el afiche de la charla. Ahí tienen todos los datos de la charla que va a tener lugar hoy a las 19:30. Y además, ya que estamos, vamos a sacar el jugo de toda la información, pero mañana en el Museo Figari hay un recorrido comentado por Cecilia Matos en el marco de la muestra Figari Residual, en la que la obra de Cecilia dialoga con la del maestro Figari. Sí. Ese es un recorrido, porque también la muestra está por cerrar. Sí, va hasta el sábado, inclusive. Y bueno, también es una obra muy interesante que Cecilia trabaja con desechos plásticos que vienen del mar. Que ya los limpia, los recoge y hace versiones de pintura de Figari. Es algo muy asombroso. Los invito a que vayan. Mañana va a ser el recorrido comentado. Mañana es a las 18:30 y también es con entrada libre. Sí. Perfecto. Y bueno, ¿qué más tenemos para aprovechar ya año de festejo? Bueno, año de festejo de los 15 años del Figari. Estamos en este momento con una exposición en el primer piso que se llama Torres García y Figari, Primitivos, y bueno, explora la idea de lo primitivo en las concepciones de lo primitivo, una visión más primitivista desde el punto de vista artístico en Torres García, y otra más filosófica en el caso de Figari, pero también representada en pintura, en ambos. Esa es una exposición curada a medias, en conjunto, quiero decir, con el Museo Torres García y el Museo Figari. Estará hasta el 5 de julio, o sea, agarra las vacaciones de julio. Uh-huh. Los invito. No son muchas veces las que se reúnen a dos maestros tan relevantes de la pintura nacional. Sí, dos referentes de la pintura nacional. Y bueno, es una muestra pequeña, pero muy sustantiva en lo que muestra y en el enfoque que tiene. Perfecto, así que un montón de cosas para ver y para hacer. Sí, siguen las actividades, pero me parece que con eso ya si no mareamos al oyente. Perfecto, la charla hoy, la recorrida de Cecilia Matos mañana, y bueno, esta muestra de Torres y de Figari, que hay un poquito más de tiempo todavía para disfrutarla. Pero bueno, muchas gracias por todos esos datos. No, gracias a ti, Daniela. Ahora sí, nos despedimos. La entrevista con Pablo Tiago Roca queda disponible en un ratito nada más en todas las plataformas de la radio, y nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias.